Perfecto. Vamos a ver, aquí está grabando. Bueno, antes siempre hago el ejercicio de poder hacer un recuento de la clase anterior para poder hacer la continuidad y el amarre con los temas vistos anteriormente. Entonces, necesito dos o tres, máximo tres participantes que nos hablen. Lo ideal sería, sin necesidad de ver tanto los apuntes, con sus propias palabras, qué es el tema que vimos la clase pasada. Entonces, les escucho. Profe, yo recuerdo que vimos externalidades negativas y positivas y que la negativa es como que afecta al resto de la sociedad, como por ejemplo la minería, y la positiva es beneficiosa para el resto de la sociedad. Excelente, Sioni, muy bien, muchas gracias. Profe, yo la semana pasada no asistí, pero ahora estaba repasando en las diapositivas y supongo que vieron lo que mencionó la compañera sobre las externalidades, además de los factores de producción, como es el trabajo, el capital, la tecnología y los demás, y también las fallas de mercado y todo eso. Antes de que participe la tercera persona, muchas gracias. Antes de que participe la tercera persona, les pregunto, ok, vimos externalidades, vimos fallas de mercado. ¿Cómo se relaciona eso con el tema del Estado? Porque no perdamos de vista, estamos formándonos como administradores públicos. Ok, sí, todo eso, ¿cómo se relaciona con el Estado? Con La respecto a... capacidad para asignar los recursos, Okay. profe. Wendy, perdón. ¿O quién me La habló? capacidad para asignar los recursos. Ajá, capacidad para asignar recursos. Sí, pero, ok, ¿qué tiene que ver las fallas del mercado con el Estado? ¿Cómo se correlaciona eso? De aquellas decisiones que tome el Estado, sean buenas o malas, y llegan a perjudicar a la sociedad en general. Ujú, ujú. Pero enfocándonos más en el Estado, perdón, en el mercado. ¿Cómo es la participación? Sobre la regulación y demás. Eso es lo que quería escuchar. Perfecto. Hay fallas de mercado, como son las externalidades, entre muchas otras que vimos también. Vimos también una serie de clasificaciones de que incluso hicimos ejercicio, ¿verdad? De bienes públicos, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con esa participación y esa justificación del Estado en la economía. Recordemos, en un curso de análisis económico, entonces estamos viendo cómo y por qué debe de existir y de qué manera participa el Estado en esa actividad económica. Participa generando bienes y servicios en aquellos casos donde el mismo mercado no lo genera, porque no hay nada que los motive a generar. Eh, También participa regulando, efectivamente, regulando la actividad económica, poniendo impuestos. Ahora vamos a ver también esta parte. Impuestos, por ejemplo, a la contaminación y regulando esas externalidades, principalmente las negativas, ¿verdad? Estableciendo cuotas de contaminación, como lo vimos la clase anterior. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar la presentación del día de hoy, precisamente con ese tercer sector que no habíamos visto en la clase anterior. Vamos a ver. Vamos a completar con ese tercer sector el modelo circular de la renta. Vamos a introducir el concepto de competencia perfecta en esta clase. Vamos a definir las funciones de demanda y oferta de bienes y servicios, el precio y la cantidad de equilibrio en esa competencia perfecta.
y los factores que inciden en el desplazamiento de las curvas de oferta y demanda. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y bueno, y finalmente vamos a ver, cerrar con precisamente que esto que estábamos comentando de esa intervención del Estado en la economía a través del control de precios, a través del establecimiento de impuestos o a través de los subsidios. Y vamos a ver qué pasa cuando el Estado interviene con estas tres medidas en esos equilibrios que se dan propiamente por las fuerzas de mercado. Solo una consulta, ¿me escuchan bien? Es que estoy probando porque ya Sí, se profe, arregla. ¿me escucha bien? Sí, profe, todo. Ah, Sí, bueno, profe, se escucha bien. muy bien, perfecto. Entonces, la revisión que me hicieron del internet que estuvo la semana pasada un poco complicado, pareciera que surtió efecto. Excelente. Entonces, muy bien, empecemos por agregar en ese modelo circular de la renta que ustedes, como sabrán, lo vimos con dos sectores y que una compañera muy interesada me preguntó dónde puedo conseguir el tercer sector. No sé si finalmente lo consiguió. Le decía que tal vez en el libro de parking no precisaba bien si estaba, sino que investigaran un poco en internet. Pero bueno, yo aquí se los traigo ahora. Entonces, Profe, perdón que interrumpa. adelante, sí. Vieras que yo que estoy llevando el curso de economía social, se le considera ese, perdón, disculpen, estoy un poco enfermo. Se le considera ese el tercer sector, el sector de la economía social que lo van a estudiar en un año, más o menos aproximadamente, que sería lo que son las cooperativas, las mutuales, las asociaciones de desarrollo, y es un enfoque hacia lo social, no tanto en lo económico, sino enfocado totalmente en lo social y en lo humanista. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, aquí en este caso, lo que vamos a hacer es de ya esos dos sectores, en ese modelo circular de la renta que ya hemos visto que eran familias y eran empresas y que esas familias y esas empresas se veían o interactuaban en dos mercados de bienes y servicios y de factores de producción. Ahora vamos a meter un tercer elemento que es el gobierno, o sea, cómo interactúa en ese accionar de esos diferentes sectores. Ya se los había adelantado un poco, diciendo que básicamente el Estado lo que hace es sacar de ese modelo circular de la renta que ustedes vieron que daba vuelta el dinero cuando las empresas compraban. Los factores pagaban a las familias los factores de producción y con ese dinero las familias iban al mercado de bienes y servicios y compraban los bienes y servicios que las empresas ponían en ese mercado y esa era, digamos, como la vuelta del dinero, ¿verdad? Pero ahora viene un tercer sector que es el Estado que a través de los impuestos saca un poco de ese dinero de ese círculo que teníamos y lo asigna a una serie de actividades, incluso subsidios a las familias o a las empresas, que es lo que vamos a ver al final de la presentación del día de hoy, con los subsidios que pueda estar dando directamente el Estado. Bueno, las familias, como habíamos dicho, son dueños de los factores de producción. ¿Cuáles eran los factores de producción? Tierra, Trabajo, ajá, tierra, tierra y capital. tierra, trabajo, capital y... Habilidades empresariales. Muy bien, eso lo tienen que saber así, porque ya ustedes tienen que saber términos económicos y eso no se les va a olvidar nunca. A mí nunca se me olvidó. Entonces, ni para vaciarlo en un examen, sino que ya tiene que quedar interiorizado. Si ustedes dicen, ya pues se perdió un curso de economía y que no se sepan eso de memoria, es como, caramba, no le quedó lo elemental, lo básico. Tierra, trabajo, capital, habilidades empresariales. Bueno, esos son básicamente lo que tienen las familias y pone a disposición en el mercado de los factores esos insumos o esos elementos. En el mercado de bienes y servicios, las familias van a demandar los bienes y servicios en función al precio, ¿verdad? El nivel de ingreso que ellos tengan y además según los gustos y preferencias que tengan estos sujetos, ¿verdad? De las familias. Y a los precios de otros bienes y los precios de otros bienes que también complementan el precio que yo voy a estar demandando. Entonces podríamos establecer una función, una ecuación como esta, ¿verdad? Que las familias son las que van a estar en la función de demanda
eh, con una serie de variables, ¿verdad? Que se van a tomar en cuenta y que van a estar correlacionadas, y que van a definir el nivel de demanda que vaya a existir en ese mercado. Tengamos presente este circulito que hemos visto antes, ¿verdad? Donde están mercado de bienes y servicios. Creo que en la otra presentación está al revés. Aquí están los mercados de factores y aquí el mercado de bienes y servicios. Pero tengamos presente esto, ¿verdad? Entonces, con esto que estoy conversando acá. Entonces, bueno, yo familia que vendo, que soy el dueño de los factores de producción, con ese dinero que me pagan las empresas por em, por esa venta de los factores de producción, yo voy a demandar bienes y servicios, y esos bienes y servicios van a estar en función del precio que vaya a establecerse de esos bienes y servicios, pero también va a estar en función de mis ingresos, ¿verdad? Si mis ingresos varían, claro que la demanda va a variar también. ¿Qué otra cosa también puede afectar dentro que me puede afectar la demanda? Bueno, los gustos y preferencias de la gente. Lo que hoy está de moda, ya mañana no está, ¿verdad? Entonces, esos bienes y servicios que se puedan estar dando por una tendencia, por una moda, ya mañana tienen una demanda muy contraída o viceversa. Puede ser que por algo que se puso tan de moda, los bienes y servicios que se estaban vendiendo el día de ayer, en unos cuantos días o meses, tengan una demanda muy exagerada porque los gustos y preferencias de la gente cambiaron. Bueno, y otro factor u otro elemento adicional que podría incidir en esa demanda es los precios de otros bienes, que podrían ser bienes complementarios o sustituto de estos bienes que yo estoy demandando acá. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, perdón. Perfecto, muy bien. Ahora pasémonos, y aquí estamos como allanando el terreno para entrarle precisamente a este tema del mercado en competencia perfecta. Ahora nos pasamos al otro actor, ¿verdad? Que estamos hablando de las familias. Ahora nos pasamos acá a las empresas. Las empresas tienen como característica que producen bienes y servicios, ¿verdad? En función de la escala de producción, los recursos fijos que tengan y los recursos variables que usan para efectos de generar esos bienes y servicios. Ellos contratan en el mercado de factores, ellos son los que van a contratar, como ya lo dijimos, los factores de producción. En el corto plazo, varios insumos son fijos, escala de planta. Eso lo vamos a tomar como cierto en un modelo de mercado de competencia perfecta. Hay elementos fijos, ¿verdad? Pero en el largo plazo esos elementos o esos insumos que son fijos tienden a variar. Pero bueno, aquí vamos a partir de que los costos fijos, digamos, que los insumos fijos que yo voy a utilizar son fijos, no van a variar en ese análisis. Y la organización contrata factores de producción para ajustar la producción del bien y servicio que produce según el precio de mercado de los mismos. Entonces, en el mercado de bienes y servicios o en el mercado, sí, de bienes y servicios, ¿cómo se comporta y qué papel juegan las empresas? Bueno, ofertan, ellos van y depositan ahí, aquí en este mercado de bienes y servicios, todos lo que producen, ¿verdad? Eh, las familias llegan a ese mercado y demandan. El gobierno también es un actor importante, que ya ahora sí lo vamos a empezar a mencionar, y otras empresas propiamente también demandan, ¿verdad? Porque puede ser que lo que yo esté generando son productos o servicios intermedios de un producto final, y en función del precio. También de la tecnología va a estar esa oferta de bienes y servicios en ese mercado y el costo de los factores de producción y el tipo de industria a la que se trate. Entonces, ya aquí vamos a ir dilucidando que quienes inciden en en la oferta van a ser propiamente las empresas. Las familias demandan bienes y servicios, las empresas ofrecen bienes y servicios. Y aparte del precio,
¿Qué puede hacer que esa oferta tenga una variación, tenga un desplazamiento? Bueno, ya dijimos la tecnología, los costos de los factores de producción y el tipo de industria en la que se eh, desarrolla, en la que se está ubicada la, la, la empresa, perdón, o la industria, el sector en que está. Bueno, ahora sí hablemos entonces de el gobierno. Eh, es el conjunto de administraciones públicas, todo lo que conocen, ¿verdad? Y todo su mercado laboral, donde ustedes cuando ya estén graduados van posiblemente a trabajando, ¿verdad? Y básicamente se financia propiamente de impuestos, ¿verdad? Que se recaudan. Algunas empresas cobran por sus servicios, pero bueno, en su mayoría se administran perdón, se financian propiamente con los impuestos que se recaudan. Veámoslo de esa manera para poder ver el modelo en su totalidad. Y otra característica que tiene este tercer sector sería que brindan o pueden generar subsidios a las empresas o a los consumidores directamente. En el mercado de bienes y servicios, ¿qué participación tienen? Bueno, ya lo dijimos, ellos demandan como cualquier otro bienes y servicios para el desarrollo de todo su accionar y para cumplir todos sus fines. Y asimismo también participan como oferentes de bienes y servicios, porque ya dijimos, el Estado está produciendo, en el caso nuestro, bar o licores, ¿verdad? Entonces, un bien que se está poniendo en el mercado a la venta. De hecho, tenemos actualmente todo una discusión entre la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y el CNP, pero concretamente la FANAL, donde tenemos la discusión si ellos se encuentran en competencia o no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esa lucha? Porque la ley 9635 de las finanzas públicas que establece regla fiscal indica que todas aquellas empresas que se encuentran en competencia se les excluye parte de lo que está en competencia, o si toda la empresa está en competencia, esa empresa estaría excluida de la regla fiscal, cosa que me imagino que ya ustedes han escuchado, ¿verdad? Toda la tortura que eso significa en el sector público, ¿verdad? Someterse al cumplimiento de regla fiscal, que no es más que decir, señores, ustedes no pueden gastar más de un porcentaje determinado. Entonces, bastante incómodo, ¿verdad? Para las administraciones públicas decir, yo quiero hacer mucho, pero por otro lado el gobierno me está limitando, concretamente Hacienda, a que yo pueda gastar. Incluso este año, a partir de este año, se les está limitando también gastar en gastos de capital o gasto total, ¿verdad? Este, bueno, eso es por la configuración de cómo se diseñó esa regla fiscal, porque va en función del nivel de endeudamiento que tengamos. Y eso es por un tema de responsabilidad fiscal, ¿verdad? No vamos a ser tan irresponsables como lo hemos hecho en años anteriores, donde venimos gastando, 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 e incluso lo que no tenemos, pidiendo prestado, y ahorita estamos con un nivel de endeudamiento sumamente alto que nos estaba llevando en el 2018 a un escenario de default que estuvimos a punto de caer en esa situación tan crítica, ¿verdad? Bueno, con estas reglas fiscales lo que se busca es no llegar a esos extremos, de manejar las finanzas públicas de una manera ordenada y responsable. Pero genera gran presión a las administraciones. Imagínense ustedes como jefes o como cabeza de alguna organización, llámese Recope, llámese IMAS, etcétera, todos los que están sometidos a regla fiscal, todos ustedes con sus programas, con sus planes y sometidos a no poder utilizar los recursos, ¿verdad? Porque no se pueden pasar de cierto porcentaje. Bueno, ahí un poco al margen la situación. Entonces, sí, efectivamente, de ahí prácticamente todos esas empresas que ofrecen bienes y servicios van y participan en el mercado de esos bienes y servicios y los ofrecen, tal y como lo hace la FANAL en este caso, que era el ejemplo que estaba poniendo. La discusión finalmente, bueno, se manda a
a una oficina nueva que se creó, que precisamente está en el MEC y que es la que dice si algo está en competencia o no, Coprocom se llama. Y bueno, ahí lo tenemos. El caso todavía no se ha dilucidado. En el mercado de factores, ¿qué papel juega el gobierno? Bueno, demandan igual insumos para la producción de bienes y servicios que generan en el programa público según su mandato de ley a favor de una población objetivo. Bueno, y aquí ya estamos incorporando entonces un tercer sector y vamos a verlo de manera gráfica, cómo es. Esto ya ustedes lo saben, lo conocen, ¿verdad? Como lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? En amarillo está ese movimiento circular de los factores que llegan a este mercado y que se venden a las empresas. Las empresas venden sus bienes y servicios a las familias. Con la venta de estos factores, las familias reciben el dinero que utilizan en el mercado de bienes y servicios para comprar, para pagar a las empresas esos bienes y servicios, ¿verdad? A la hora que incorporamos el Estado acá, como un tercer sector, eh, se incorpora, ya dijimos, con la finalidad de poder solventar fallas de mercado, ofrecer bienes y servicios públicos que ejercen una redistribución y ejercer también la distribución del ingreso, que es parte de su función en la participación de la economía. Ofrecen bienes y servicios que la empresa no da, y se financian principalmente de impuestos y tarifas y devuelven esos recursos a través de subsidios o programas, ¿verdad? Que se desarrollan, tienen un valor público finalmente. ¿Cuál es la diferencia entre impuestos y tarifas? ¿Alguien sabe? ¿Qué se les ocurre entonces? ¿Puedo repetir, profe, la pregunta? Quizá la fuente normativa de la que pueden surgir. Sí, claro. Tiene que haber siempre una norma por principio de legalidad para aplicar cualquiera de ellas. Pero, digamos, en su accionar, eh, eh, ¿qué lo diferencia? Adolfo, adelante. La tarifa está vinculada a la contraprestación de un servicio y el impuesto es independiente a si se recibe un servicio específico o no, sino que es un cobro que se hace a todo aquel que cumpla con el hecho generador. Correcto, así es, exactamente. Entonces, el impuesto, la palabra misma lo dice, ¿verdad? Se impone indiferentemente que esté de acuerdo o no, usted tiene que pagarlo. Es impositivo. Mientras que la tarifa es, por ejemplo, lo que le cobran a sus papás o a ustedes la municipalidad por la recolección de la basura. Le están brindando un servicio de recolección de basura y usted tiene que pagar por eso una tarifa X, ¿verdad? Determinada. Y ahí la diferencia. Entonces, todo eso, digamos que son parte de la absorción que hace el Estado, el gobierno, para poder financiar todos sus gastos, incluso los subsidios. Bueno, ahora analicemos estas cosas que están acá, ¿verdad? Que son los mercados de factores, definiéndolo como tal, la palabra mercado. Aquí hay una definición muy bonita, ¿verdad? Que se ilustra con la figura anterior, y es que es un lugar, digamos, puede ser físico o virtual, donde donde compradores y vendedores se reúnen, digamos, de una manera figurativa para comprar y vender sus recursos y sus bienes y servicios. En el caso de un programa público, visto como un conjunto de acciones y actividades para el logro de ciertos bienes y servicios con miras a generar valor público. Entonces, veámoslo de esa manera para poder, digamos, que asimilarlo mejor, como ese lugar físico donde compradores y vendedores interactúan y se ponen de acuerdo con un precio
para transar, intercambiar bienes y servicios por dinero, ¿verdad? Entonces, ampliemos ese concepto de mercado de un bien X, que es esa concurrencia, tanto del grupo de los demandantes, que son los que tienen el dinero y van a pagar, compradores, como del grupo de oferentes de un bien o servicio determinado, que de acuerdo a la interacción entre sí generan un precio de equilibrio. Van a llegar a establecerse un precio de equilibrio, el cual iguala las cantidades que los oferentes desean llevar a mercado y la cantidad de los demandantes desean adquirir en ese precio. Esa cantidad es la cantidad de equilibrio donde ese precio, donde a ese precio, perdón, de equilibrio permite el equilibrio de forma que ese precio no existe ni faltantes de demanda ni sobrantes de oferta. Entonces, veamos ya entonces cómo se van estableciendo equilibrios en ese mercado de bienes. La función de los mercados. Bueno, establecer el valor de bienes y servicios a través de la expresión dada por los precios de mercado. También organiza la producción al estimular a los productores la elección de la técnica que maximice la utilidad de las empresas. Además, el mercado raciona el ritmo de consumo a los productores disponibles a través de los ajustes de mecanismos de precios para evitar excesos de cantidades ofrecidas o excesos de cantidades demandadas. Y también, finalmente, distribuyen los productos. Los bienes son para quienes tienen la disposición de consumirlos y pueden pagar por ellos. Hablemos ahora, bueno, eso es evidentemente una figura de competencia perfecta, ¿verdad? Donde compradores y vendedores convergen, coinciden, interactúan y generan un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿verdad? De acuerdo a esas fuerzas de mercado, a lo que los compradores estarían dispuestos a pagar por un bien o un servicio determinado, ¿verdad? El precio que se establecería, y de acuerdo a ese precio, las empresas van a definir la cantidad que van a ofrecer, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver que las empresas tienen que adaptarse, tienen que tomar el precio de mercado que existe o que se genera en ese mercado, y no tienen forma de ingerir en ellos. No hay forma de influir en el precio. Aquí están los diferentes formas de estructuras de los mercados. Hablábamos de la competencia perfecta, y una de las condiciones importantes para definir que, por ejemplo, la FANAL está en competencia perfecta, es que en el caso de los demandantes exista un número grande, de manera que ninguno tenga poder de influir en el precio que se establece en ese mercado, ¿verdad? Y por otra parte, los oferentes también son lo suficientes, de manera que ninguno pueda tener el poder de influir en la variación del precio de equilibrio que se establece naturalmente en ese mercado. Eso es competencia perfecta, en eso se resume. Y además que el bien tiene que ser muy homogéneo, tiene que ser igual en todas las empresas que lo generan, ¿verdad? No puede haber un efecto diferenciador. La segunda estructura de mercado es la competencia monopolística. Es un poco similar a la competencia perfecta, pero aquí hay una pequeña variación, sobre todo en el tipo de bien, ¿verdad? Aunque hay muchos compradores y muchos vendedores que de igual forma que en competencia perfecta no tienen forma de influir en el precio, sí hay una diferenciación en el tipo de bien, ¿verdad? Que es básicamente heterogéneo y se enfoca más como en ciertos nichos de esos pequeños mercados, ¿verdad? Hay sustitutos muy cercanos del bien que se está ofreciendo. Entonces, a esa pequeña diferencia, sobre todo por el tipo de bien, es que se define como una competencia monopolística. ¿Eso les queda claro, esa diferencia? Profe, a mí no me queda claro.
Sí, a No, mí tal vez con un ejemplo de la, digamos, de la competencia monopolística me quedaría un poquito la diferencia. sí, pensemos en los mercados, digamos, en donde siempre hay una gran cantidad de vendedores y compradores. En eso va a ser igual que la competencia perfecta. Pero el tipo de bien que se ofrece, aunque es muy similar, no es igual, no es homogéneo. ¿Verdad? ¿Qué ejemplo podemos poner ahí? A ver, alguien que, no sé, eh, ¿qué se me puede ocurrir? Un mercado en donde los productos sean muy similares, el servicio que se brinde puede ser muy similar, pero hay un efecto diferenciador. Entonces ya eso hace que usted como proveedor o vendedor de ese bien o de ese servicio tenga cierto poder sobre ese nicho, ¿verdad? Entonces, tratemos de pensar en un ejemplo que a ustedes se le ocurra, aquí entre todos podemos pensar en uno para ver si nos acercamos lo más para definir ese tipo de mercado. De vehículos, por Piarela, ejemplo. Piarela, perdón, adelante, perdón. Ya, sí, Perdón, sería tal vez, bueno, me pongo a pensar en el mercado de microchips, en esta línea que va del 5G y demás, que en el mundo hay aproximadamente solo 7 empresas. Entonces es un bien que hay cientos de demandantes, millones de demandantes, pero es un mercado o una competencia donde solo hay unos pocos. Entonces es un acceso o ellos tienen cierto poder en este mercado, tal vez. Sí, Pirela, pero yo lo veo más, ese ejemplo más como para el oligopolio. ¿Verdad? Vean ustedes, y nos valemos del ejemplo que está poniendo Pirela, que sí hay muchos demandantes, muchísimos, pero el número de oferentes es reducido. Cada uno tiene un poder de influir en el precio, entonces ellos sí van a poder influir porque son muy pocos. Y si es heterogéneo el producto. Es más, digamos, pensemos en un ejemplo donde hayan muchos compradores y muchos vendedores, pero dentro de esos, los productos que se están transando o servicios que se están transando tienen una cierta diferenciación entre sí. Vamos a ver, los vehículos, yo también pensaría que los vehículos no estarían más en, en una figura de oligopolio, una figura oligopólica, porque sí hay muchos demandantes, pero muy pocos, digamos, vendedores de empresas, y sí hay cierta posibilidad de influir en el precio, ¿verdad? ¿Qué podría ser? Los zapatos, por Pero es ejemplo. que, bueno, permiso, yo tengo una pregunta Ajá, entonces. adelante. Ujú. ¿Quién es el que decide cuánto es mucho y cuánto es poco? ¿Quién decide? Bueno, de acuerdo a la proporción, digamos, si usted, por ejemplo, en los zapatos, eh, digamos, tiene muchos demandantes en la industria de zapatos, pero también hay muchísimas fábricas de zapatos reconocidas y otras no reconocidas y otros artesanales que al final, digamos, lo podemos ver como en un solo mercado de zapatos. Pero esos zapatos tienen una cierta diferenciación. Hay algunos que son hechos de un material exclusivo de cuero, ¿verdad? Entonces, eso hace que el producto ya no sea igual que el que vende el del frente, que es sintético. Hay otros que son semisintéticos. Entonces, hay esas pequeñas diferenciaciones, es lo que hace que podamos pensar en una estructura de mercado diferente, ¿verdad? Entonces, yo podría hacer ejemplo de los zapatos, que digamos, al final cumplen una misma función, al final, digamos que el fin es el mismo, pero sí hay cierta diferenciación entre ellos. ¿Quién define cuánto es mucho, cuánto es poco? Bueno, yo lo definiría por la proporción que hay entre demandantes y oferentes, ¿verdad? Si es desproporcionado la diferencia, entonces ya estaríamos hablando de que sí, hay cierto poder de alguno de todos, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, de poder diferenciar si, si es que hay muy pocos de algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a ver ahora más adelante el ejemplo del monopsonio, eh,
y también, no solamente aquí lleva la ventaja el vendedor, ¿verdad? El oferente. También a veces llevan la ventaja el demandante, el que compra. Y ustedes pueden decir, caramba, ¿cómo un comprador más bien es el que puede estar influyendo en el precio? Eso a uno le parece como extraño, pero ahora ahí vamos a ver un ejemplo más adelante. No sé si le queda claro con eso. ¿A alguien más se le ocurre un ejemplo de competencia monopolística? Don Denis, quizá, bueno, le hacía la consulta por medio del chat, pero las telecomunicaciones serían más bien un oligopolio o una competencia monopolística. Bueno, no sé si usted me puede hablar de telecomunicaciones, propiamente el ejemplo, porque me declaro un poco ignorante en esos temas, pero propiamente en que en el O servicio. sea, sí, claro, en telecomunicaciones, en plan, tenemos Claro, tenemos Colby, tenemos Movistar y un poco más. Sí, bueno, yo aquí lo vería como que sí hay todavía pocos oferentes, ¿verdad? No hay tantísimos. Sin embargo, uno podría pensar que si estamos ahí, digamos que ante un producto homogéneo, uno podría pensar tal vez que es competencia perfecta porque eh, yo salgo y entro cuando quiera del mercado, las empresas tienen libertad de entrar y salir. Yo también, antes era más difícil, ¿verdad? Ustedes recordarán que para poder cambiarse de una operadora a otra era como bastante complicado y ahora la superintendencia ha venido regulando esto y tratando precisamente, porque ese es el papel del Estado, poder tener todo ojalá en este escenario, ¿verdad? De competencia perfecta. Pero es que eso es un poco complicado, ¿verdad? Y la especialidad la tiene, como les decía, esta comisión Coprocom, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que podría decir, bueno, esta es competencia perfecta o no, por una serie de razones. Digamos, la base teórica es esta, la que estamos viendo acá. Ahí habría que entrar a analizar si ellos tienen poder de influir en el precio. Entonces, si no tienen ese poder, uno podría decir, bueno, si estamos en competencia perfecta. Si el número es muy reducido eh, y si tienen poder para influir en el precio, uno podría pensar ya en una figura de mercado diferente como la figura oligopólica. Vamos a ver quién levantó la mano. Además, no, es que no. Adelante, sí. A mí se me ocurre que tal vez la venta de botellas de agua, que es de distintas marcas, Cristal y así. Sí, y aquí tanto en nuestro país no se ve tanto la diferenciación, pero en otros países es como más común, ¿verdad? Que el agua con gas o sin gas, ¿verdad? Entonces, eso podría, digamos que ya establecer unos ciertos nichos de mercado diferentes. Alguien más levantó la mano, es que no sé cómo aquí, no sé quién, no puedo ver quién. ¿Quién más? Fui yo, profe. Es que Adelante. no sé si es muy tonto el ejemplo, pero No, se no, no. podría decir tal vez como las Dos Pinos en la industria de los lácteos. Lo que pasa es que, bueno, la Dos Pinos con sus propios productos, no, porque ella sería una única vendedora, una única oferente, ¿verdad? Pero si comparamos la Dos Pinos con Leche Muy, Con no las, sé, ¿cuál es la exactamente, otra con las otras. que han venido a competir y que se los ha volado? Uno podría decir, no, eso no es competencia perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes han visto cómo los ha absorbido cuando han intentado traer productos de otro lado. La Coronado, no sé, la volaron hace mucho tiempo, ya no volvió a existir. Coronado, no, si Coronado todavía existe. Boarding, perdón, me refiero a la Boarding. No sé qué pasaría. Entonces ahí hay una estructura de mercado bastante interesante, ¿verdad? Que yo estoy seguro desde mi escaso criterio aquí, ¿verdad? Yo no soy el de Coprocom, yo eh, podría decir que no estamos en una competencia perfecta, porque aquí no hay la suficiente cantidad de oferentes en los productos lácteos de este país y está prácticamente monopolizado por la Dos Pinos. ¿Alguien más levantó la mano? Adelante. Buenas noches, fui yo, Ujú. pero Adelante. el mercado, digamos, de la ropa, hay muchas empresas, hay mucho,
como el Pro- vestuario, digamos. Oferentes, ajá, Ujú. Hay muchos demandantes y muchos oferentes. pero están como diferenciados, ¿verdad? Sus productos no son heterogéneos, ¿no? Entonces usted no compra la camisa X todas blancas con la misma tela, co- porque a partir de ahí, ¿verdad? La tela es diferente. Algunas son como plásticas, hay otras que son más de algodón, más finitas. Entonces ya ahí ya hay una pequeña diferenciación, ¿verdad? Entre los productos. Sí hay muchas, pero ya la diferencia ahí la hace el producto propiamente. Y una camisa de que usted compre en Econo, 7,000, otra que sea muy similar, pero que tiene otra calidad, puede costar 5 o 7 veces más, ¿verdad? También por las marcas, hay una serie de formas de ir, digamos, ganando terreno en el mercado para ir diferenciándose, y eso no es ni más ni menos que la búsqueda de ciertas empresas a ir monopolizando ciertos nichos, ¿verdad? Y eso es lo que constantemente hay que estar combatiendo para que esas distorsiones de mercado no se generen, porque en el momento en que yo me aíslo y soy solamente yo el que estoy produciendo, en ese momento yo me estoy apoderando y tengo la posibilidad de influir en el precio. ¿Por qué? Porque solamente estoy yo en el mercado. Y de esa manera, entonces, de ahí, yo pongo el precio que yo quiera, ¿verdad? Y eso no es lo más correcto en un mercado, porque genera eh, ineficiencias. Lo vamos a ver en las próximas filminas. ¿Alguien más quiere participar? Profe, Ah, yo tengo una duda. Por ejemplo, la Coca-Cola y la Bicola, que son, verdad, digamos que siempre han tenido como esa competencia, pero igual nunca son iguales, pero digamos que si son parecidas, ¿esa en cuál se ubicaría? eso de ahí, la Coca-Cola tiene monopolizado y a través de su marca, yo lo vería acá en este segundo escenario, ¿verdad? Sí hay bastantes, si lo vemos como un mercado de las gaseosas, entonces uno podría decir, es que depende cómo definamos el mercado al que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Si nos estamos refiriendo al mercado de las gaseosas, entonces tenemos Bicola, Fanta, no sé cuánto, todas las gaseosas, ¿verdad? Que dentro de esas cabe la Coca-Cola. Y si lo vemos de esa manera, entonces podríamos estar pensando con una competencia monopolística. ¿Por qué? Porque cada una se ubica en un nicho de mercado diferente, ¿verdad? Tiene su diferenciación en su producto. Usted prueba una Coca-Cola y una Bicola y posiblemente los que son fanáticos de esas bebidas van a encontrar una gran diferencia en el sabor. Entonces, como que tiene diferenciado su producto. Pero bueno, es un poco interesante estos temas, y la idea es poder ir asimilando. Yo quisiera que lo que nos quede muy, muy meridianamente claro, es esta definición de competencia perfecta. ¿Cómo es? Digamos que es lo ideal, y como les decía, ustedes en el mercado, ¿qué es lo que hacen? Ustedes con sus empresas, ¿qué es lo que hacen? Tratar de ganar mayor mercado, tratar de ganar cierto sector, de manera que a la gente no le sea indiferente que vengan donde ustedes o que vayan donde el competidor de enfrente. Ustedes van a ir buscando la forma de cómo diferenciarse, de cómo ofrecer un producto diferenciado para poder abarcar más ese mercado y tenerlo cautivo, y de esa manera usted se va alejando de esa competencia perfecta, con el fin de ganar más, ¿verdad? Adrián, adelante. Estaba pensando en un caso muy sencillo, cuando uno va al mercado central y encuentra 20 personas vendiendo el mismo producto Correcto. a un mismo precio. ¿Cómo podemos clasificar eso? ¿Competencia perfecta o no? No sé. Yo creo que el mejor ejemplo de competencia perfecta, hablemos de las verduras, los chayotes, digamos. Aquí hay unas ciertas diferencias, hay unos que son más grandes, más pequeños, pero al final son chayotes todos. Entonces usted puede ir, vea las condiciones de competencia perfecta. Más adelante, y bueno, en el libro de Parking se desarrolla mucho más el tema de la competencia perfecta. Que los consumidores estén perfectamente informados. ¿Eso qué significa? De que usted sepa que fulanito vende el chayote a 4 por 1,000 y que el otro lo vende a 5 por 1,000. O sea, toda esa información la tiene que manejar usted, es parte de las condiciones
para que exista competencia perfecta, de que los chayotes son exactamente iguales y que ustedes le van a saber igual, o sea, que no hay ninguna diferencia, que no hayan chayotes cuadrados, o sea, que todos sean más o menos parecidos y que el sabor sea similar, ¿verdad? Que esa es parte de que el producto sea homogéneo y que haya la suficiente cantidad de vendedores de chayotes ahí en el mercado central y la suficiente cantidad de demandantes. Entonces, en eso estaríamos pensando en una competencia perfecta, ¿ves? Entonces usted puede elegir si ir al del Chinamo X o al del Chinamo Y y comprar ahí indiferentemente donde usted le convenga mejor, ¿verdad? Y precisamente ese es un ejemplo muy perfecto para definir esto que estamos conversando acá en este, en este gráfico, en esta figura, ¿verdad? Del mercado de bienes y servicios. Ahí convergen los vendedores y los compradores y se ponen de acuerdo a un precio. Y ya entre tanta y tanta interacción ya se va a establecer un precio de mercado, ¿verdad? Que vamos a decir, bueno, los chayotes, los 4 chayotes van a valer 1.000 colones. Ese va a ser el precio de mercado. Y aquellos productores de chayotes que no les da porque sus costos de producción son muy altos, ¿qué tienen que hacer? Van a tener que abandonar el chinamo de venta de chayotes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les sirve vender los chayotes a 1.000. ¿Por qué? Porque si él los pone a 1.500, nadie le va a comprar. Todo el mundo va a comprar al precio de mercado, que es a 1.000. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa empresa? Esa empresa tiene que cerrar. Se cierra el chinamo, se va y quedan solamente aquellos que por costos de producción pueden vender los chayotes a 1.000. Que aún vendiendo los costos, aún vendiendo los 4 chayotes a 1.000, les da para pagar sus costos de producción y tienen un margen de ganancia. Entonces, ahí la clave está en el buen manejo de los costos de producción que tengan las empresas. Por eso es que en un mercado de competencia perfecta hay libre eh, eh, posibilidad de ingresar y de salir de ese mercado cuando quieran. Esa es otra de las condiciones que se establecen ahí en la lectura de Parkin, ¿verdad? Que tal vez no están indicadas acá, pero es, digamos, una de las condiciones de competencia perfecta. Pasemos a la siguiente figura, que es el oligopolio. ¿Qué pasa en el oligopolio? Bueno, en el caso de los demandantes, existe un número grande de demandantes o de bienes y servicios y esos demandantes no tienen forma de influir en el precio. En el caso de los oferentes, sí ya hay un número más reducido de las empresas que ofrecen el bien o el servicio del que estamos hablando y cada una tiene posibilidad de influir en el precio y mantiene la condición de la competencia monopolística que es manejar productos heterogéneos y sustitutos cercanos entre sí. ¿Qué pasa con el monopolio? Bueno, el monopolio es lo mismo que el oligopolio, nada más que en el caso de los oferentes, va a haber un único oferente, el que tiene el poder, ¿verdad? Nuestra realidad es que los oligopolios son prohibidos, ¿verdad? No queremos llegar a ese nivel porque más adelante lo vamos a estudiar y vamos a ver que se generan ineficiencias, ¿verdad? Hay costos sociales ahí que no conviene mantener esa figura. Los únicos monopolios que están son autorizados por el Estado y controlados por ellos. Y sí, efectivamente, bueno, es un único oferente, tiene un producto único, es un producto homogéneo. Bueno, yo creo que aquí no hay que poner mucho ejemplo porque ya sabemos qué es lo que sucede con esto. Lo vamos a ver más adelante cómo se fijan precios en los monopolios. Uno podría creer que incluso siendo uno un monopolista puede poner el precio que le dé la gana, ¿verdad? O sea, uno puede decir, no, ya soy el único que estoy en el mercado y pongo el precio X, no importa, y lo subo más, pero no crean, o sea, hay formas de definir precios en los monopolios por un tema de conveniencia y porque también aunque la demanda puede ser un poco inelástica, que también vamos a ver ese tema ahorita, no quiere decir que no vaya a disminuir conforme vaya aumentando el precio. El caso del monopsonio es lo contrario del monopolio, en donde los demandantes, o sea, los que compran, es un único demandante el que existe, y los oferentes son muchos, ¿verdad? Hay muchos que quieren ofrecer su bien o su servicio. Un número grande tal que ninguno de esos oferentes puede influir en el mercado. Y
aquí coexisten tanto productos homogéneos como heterogéneos. Y para terminar y poder, digamos, analizar los dos juntos, el oligopsonio es donde hay un número reducido de compradores con poder sobre el precio y un número grande tal que ninguno tiene poder para influir en el precio y de igual forma mantiene el tipo de bien como homogéneos y heterogéneos. Entonces, imagínense ustedes, ¿qué se les puede ocurrir ahorita en que quepa en esta definición de lo que es un monopsonio y un oligopsonio? En donde, y está extraño, ¿verdad? Como, qué raro, ¿verdad? Como va a haber un único demandante y mucha gente tratando de ofrecer. ¿Cómo es eso y en qué mercado se podrían dar? No sé, tal Adelante. vez se me ocurre tal vez como en el caso de los medicamentos, que puede haber un grupo, tal vez no un único demandante, pero un grupo pequeño de demandantes que tal vez solo ellos necesitan ese medicamento, digamos, y pueden haber muchas farmacéuticas que pueden crearlo, pero solo ellos lo necesitan, digamos, un medicamento exacto, se podría decir. Sí, podría ser, digamos, ahí. Pero es que en ese caso, los demandantes son pocos. Los demandantes son pocos. Ese podría caer más bien en un monopsonio, pero yo más bien lo vería como un mercado, digamos, como de las medicinas, sin entrar a hacer el detalle de un medicamento X, porque ya no sería un mercado. Yo lo vería más bien como un mercado de medicinas en general. Y bueno, ustedes han visto que parte del proyecto que tiene don Rodrigo de poder intervenir la forma de cómo se están fijando los precios de las medicinas. Eso es todo un tema interesantísimo, ¿verdad? Porque pareciera que esos vendedores sí tienen poder de influir en el precio y pueden poner el precio que les dé la gana. O sea, por eso se hacen ricos los que tienen farmacias. Y de hecho yo lo digo de primera mano porque conozco a gente que ha puesto farmacias y me ha dicho, no, súper bien y yo puedo poner el precio que me dé la gana porque de ahí hay pocos vendedores, hay pocos farmacias, ¿verdad? Aunque si ustedes ven, sí hay muchas, pero de ahí nadie se va a tomar el tiempo de ir de una y a comprarse una maceta en donde le quede más barato, ¿verdad? Hay productos, incluso me decía que nosotros le podemos, depende del producto, el doble. Hay otros que le ponemos un poquito, pero, o sea, está a la libre. Entonces ellos pareciera que sí tienen poder de influencia. Yo lo vería más como... em, ese oligopolio tal vez, donde hay un número reducido de empresas y si hay una gran cantidad de gente demandando. Podría ser, digamos, más que un monopsonio. Alguien levanta la mano también. Es que cuando yo estoy compartiendo no veo quién finalmente levanta la mano. Yo, Adelante. Sí, adelante. yo pensaría que, bueno, por ejemplo, en el caso del monopsonio tendría que ser como mercados muy, muy, muy específicos, inclusive pequeñitos. Por ejemplo, las marcas de ropa que hacen hábitos de monja. O sea, los únicos demandantes de hábitos de monjas son las monjas. Y Pero puede haber un montón de empresas que hagan hábitos de monjas, pero solo se los van a vender a las monjas. no, pero es que en ese sí cabe, digamos que hay un único. Pero vea que la condición en cuanto a los oferentes es que haya un gran número y que eso no puedan influir en el precio. Entonces, normalmente lo que hacen es encargarlo directamente a un X ahí, ¿verdad? Pero sería solo uno, no es que tienen una fila de 500 oferentes, ¿verdad? No, y entonces ellos este, pueden, ¿cómo se llama? Eh, influir en el precio, ¿verdad? Como si fuera un oligopsonio. Yo no lo vería. Si voy a ponerles un ejemplo para que tal vez nos vaya quedando más claro estas dos últimas figuras. No sé si lo conocen, algunos tal vez que sean del Pacífico Central o de la zona sur tal vez lo conozcan, que es por ejemplo las plantas de palma. En el Pacífico Central y sí, existen únicamente dos plantas procesadoras, una en Parrita y otra en un lugar que se llama Llorona, en Quepos. Entonces ahí están las plantas procesando la palma, en la palma africana, que ustedes, no sé, los que han tenido la oportunidad de ir a la zona sur y Pacífico Central han visto cómo están esos plantíos ahí de palmas. Hay mucha gente y cooperativas que han ido sembrando, bueno, porque eso a Palmatica tiene una concesión del Estado y se le concedieron todos esos terrenos y ellos explotan y producen y procesan el producto. Pero alrededor de ellas
productores privados han sembrado sus terrenos de palma, cooperativas se han enfocado también en la producción de palma. Entonces hay muchos productores que llegan a vender sus productos a ese único demandante. Entonces uno podría decir, bueno, cabe en cualquiera de estos dos. Pensemos que dependiendo la cantidad, ninguno tiene poder de influir. O sea, sencillamente aquí, en este caso, si Palmatica, por ejemplo, que es el único que recibe palma ahí, porque usted dice, ah, no, no lo lleva Palmatica, lo lleva a la otra procesadora. No, no, es la única. Entonces yo aquí sí tengo que someterme al precio que me lo reciba. No hay forma. O sea, usted sembró su propiedad de palma, sus hectáreas de palma y la está produciendo, y usted no va a tomar el camión o el contenedor de palma y lo va a mandar a ver dónde se lo reciben a mejor precio. O sea, aquí hay un único demandante. Entonces, tiene que someterse, y yo lo vería incluso como un oligopsonio, ¿verdad? Porque ese comprador que se llama Palmatica tiene poder sobre ese precio. Es el único. Nadie más se lo va a comprar. ¿Sí les queda claro este ejemplo? Sí, profe. Pensemos en otro. Tal vez les pueda ocurrir a ustedes algo más. Por ahí también hay un ejemplo de la caña, ¿verdad? No todos los que siembran caña tienen la posibilidad de procesarlo y vender sus productos. Y eso está en manos de unos pocos. Entonces, bueno, hay muchos productores de caña, sobre todo en Occidente, que tienen que verse sometidos a los precios que se fijen, porque el número de esos demandantes son muy pocos y tienen que de igual forma someterse. Pero bueno, digamos, son formas de cómo ir aterrizando un poco todos estos conceptos y ver que hay distorsiones de mercado, ¿verdad? Hay una serie de distorsiones que si se dejan a la libre, en eso, a eso caemos, ¿verdad? Que vamos a estar dependiendo de quien tenga el poder para definir esos precios, ya sea el comprador o ya sea el vendedor, ya sea el demandante o el oferente. Que lo ideal sería poder estar en una figura de competencia perfecta, porque aquí sí nos garantizamos eficiencia. ¿Por qué? Porque aquí todos van a competir por manejar costos muy bajos para efectos de poder competir con el precio que se fija en ese mercado. Esa es la intención. Y digamos que eso es el resumen de todo lo que queremos decir con esta tabla. Continuemos entonces analizando el tema de competencia perfecta sobre lo que es la demanda-precio. Se define a las distintas cantidades de un bien por unidad de tiempo que los consumidores demandan en el mercado, retirarán del mercado a todos los precios alternativos posibles si se mantienen iguales todas las demás variables. Eso es lo que vimos en algún momento como ceteris paribus, una palabra muy característica de economía, que se dice ceteris paribus, por una unidad de tiempo determinado. Entonces, la demanda va a estar evidentemente en función del precio. Entonces, pensemos de que si hay un precio determinado, los compradores van a demandar ese, sigamos con ejemplo los chayotes, para no salir de ahí. Los compradores van a estar dispuestos a llevarse una cantidad X de bolsas de chayote si ese precio se mantiene, digamos, de 1000. Pero hay una serie de variables, por eso es que dice, la demanda va a ser las distintas cantidades de un bien por unidad de tiempo que los consumidores están dispuestos a llevarse o a extraer del mercado a un precio determinado, en este caso a 1000, ¿verdad? Si todas las demás variables permanecen constantes. Entonces, pensemos en que la demanda demanda-precio, perdón, sería la demanda va a ser igual al precio de equilibrio de mercado. También, si los gustos y preferencias de la gente se mantienen, no existe una proliferación o disminución de esos demandantes o de esos consumidores,
no hay una variación en los ingresos de la gente, no hay variación en los productos sustitutos y también las expectativas de la gente se mantienen. Vamos a ver. La demanda que tendríamos en ese mercado central de las bolsas de chayotes a 1000 colones van a ser, por ejemplo, no sé cuántas bolsas a 1000 colones, digamos, 500 bolsas a 1000 colones. Pero si la gente eh, considera que las vainicas son un producto sustituto del chayote porque lo quieren para hacer picadillo y las vainicas bajaron mucho de precio, ¿eso qué hace? Que esa demanda tenga una variación. ¿Por qué? Porque la gente va a preferir llevarse las vainicas que llevarse los chayotes para hacer el picadillo. Le va a salir mucho más barato. Entonces, ven ustedes cómo la demanda-precio va a ser una cantidad de esos bienes a un precio definido, cetris barro, y siempre y cuando todas estas demás variables se mantengan constantes. En el momento que estas variables tengan algún cambio, ya la demanda no va a ser esa. Veámoslo. Veamos los ejemplos de los complementarios, que creo que con las vainicas y los chayotes nos queda claro, pero veamos acá el caso de los bienes sustitutos. Compiten con el bien X para satisfacer la misma necesidad. El caso del té y el café, en algunos casos, ¿verdad? Algunos que no toman café, pero digamos una persona que le sea indiferente tomar café o tomar té, entonces en ese caso consideraríamos a estos bienes como sustitutos. Y los complementarios son bienes que al consumirse juntos con el bien X incrementan el bienestar del consumidor, como por ejemplo el queso y el pan o la mantequilla con el pan, etc. Aquí lo vamos a ver de manera gráfica, esa demanda. Aquí hay algo importantísimo que siempre les digo cuando estamos en esta parte del curso. Aquí la clave importante es que ustedes sepan cómo se grafica la curva de demanda. La curva de demanda siempre va a tener una pendiente negativa. Ustedes recuerdan en matemática básica del colegio y de aquí, no sé si eran Mate 230, no sé si todavía lo dan o qué, o en cálculo, no sé. ¿Cómo se define esta recta desde el punto de vista matemático? ¿Esto qué es? ¿Una función qué? Una función decreciente. Ajá, es decreciente, tiene pendiente decreciente, pero es una función que... Recuerda los Lineal. tipos de... Una función lineal, muy bien. Excelente, muy bien. Como me gusta que tenga la matemática ahí fresquita, porque aquí ya vamos a empezar a relacionar un poco de temas matemáticos con esto. Entonces, señores, grábense en esto y apúntenlo y péguenlo ahí en la pared. La demanda siempre va a tener una pendiente negativa, o va a ser decreciente. Va a ser una función con pendiente decreciente, una función lineal. Porque cuando a veces se le ponen los ejercicios, y bueno, yo lo digo por experiencia, porque a mí me pasaba cuando estaba llevando el curso de economía, no recordaba si la demanda se dibujaba hacia acá o hacia arriba. Y entonces se me hacían colegio. Si ustedes lo invirtieron, ya todo está malo, ¿verdad? Siempre en el eje de las X vamos a dibujar la cantidad y en el eje de Y el precio, cantidad. Entonces, y en el caso de la demanda, una función lineal con pendiente decreciente. Cambios en la demanda. Un movimiento en la curva de demanda donde la cantidad demandada de pizzas varía al cambiar el precio de la misma. Veámoslo acá. Si el precio de la pizza es de 1000, la gente va a estar dispuesta a demandar 100 pizzas. Pero si el precio de la pizza baja a 500, usted va a estar dispuesto, la gente va a estar dispuesta en ese mercado a demandar 250. Si el precio baja a 250, la cantidad demandada va a ser de 375. Esto establece una ley, que es la ley de la demanda.
¿Cuál sería esa ley? ¿Y qué es lo que ven ustedes acá? De esto se deriva esa ley. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? De Profe, yo diría que, perdón. a menor Hay precio. que encontrar un punto de equilibrio, profe. Ahorita vamos a encontrar el precio del equilibrio cuando dibujemos la otra recta, que sería la oferta. En este momento estamos hablando de la Ok. demanda. Pero ahí la compañera habló algo interesante, que era lo que yo quería escuchar, que es esa ley, ¿verdad? De la demanda. ¿Cuál sería? Bueno, no sé si fui yo, pero yo dije que a menor precio, pues va a ser mayor la demanda o la La cantidad oferta. demandada, efectivamente. A menor precio, mayor cantidad demandada y viceversa. A mayor precio, menor cantidad demandada. Y eso explica ese comportamiento de esta curva. Bueno, ustedes lo ven acá. A mayor precio es menor la cantidad, a menor precio es mayor la cantidad demandada. Entonces, primer detalle que tienen que memorizar muy bien es esto, cómo se dibuja. En el eje de la X la cantidad, en el eje de la Y el precio, y la curva de demanda siempre va a tener pendiente negativa. Va a tener este comportamiento porque dice que a menor precio, mayor cantidad demandada. Ahí se explica. Bueno, entonces, hay cambios en esa demanda. Pueden existir cambios. Y es precisamente lo que sucede cuando una de las variables del ceteris paribus cambia. Es decir, un cambio en uno de los factores determinantes que provoca un desplazamiento. La curva se desplaza propiamente, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo de lo que esté sucediendo. En este caso, lo que sucedió fue una mejora en el ingreso. La gente a este precio, cuando estábamos originalmente acá, estaba dispuesto que al precio de 50 iba a consumir 200. Esta era la antigua recta que teníamos, pero la gente tiene más platilla. Y a este precio de 50 la gente va a estar dispuesta ya a consumir no 200, sino que va a consumir 250. Entonces eso hace, y así sucesivamente, 75. Bueno, 75 aquí está dispuesta a consumir una cantidad X que podríamos pensar que tal vez podría ser 100, pero a 75, con esta condición, con una mejora en el ingreso de la gente va a estar dispuesta a consumir 200. Entonces eso hace que la demanda, esta curva de la demanda tenga un desplazamiento hacia la derecha. ¿Les queda claro? Es lo que es propiamente un desplazamiento. Y claro, si hay una disminución en el ingreso, más bien el efecto es contrario, ¿verdad? De este punto en que estábamos de equilibrio, más bien estamos desplazando la curva hacia la izquierda. Como es este caso. Aquí es una caída en los ingresos, una disminución de precios, perdón, en los bienes sustitutos. Como lo decía en el caso del chayote, ¿verdad? En este caso estamos aquí originalmente a 4 por mil la bolsa, pero hizo que las vainicas bajaron de precio, que es este caso de la disminución de precio en sustituto, y entonces todo el mundo quiso comprar vainicas y la demanda de este chayote tuvo un desplazamiento hacia la izquierda, ¿verdad? Ubicándose acá, de manera que la gente que antes estaba dispuesta a pagar 50, que a un precio de 50 demandaban 250, ahora a ese precio de 50 únicamente vamos a tener una demanda de 200. ¿Qué otro? ¿Qué otro factor? El aumento en los precios de bienes complementarios o la disminución de mercado también. Si la población disminuye, obviamente la demanda va a ser menor. Entonces, ese desplazamiento, el cambio en la demanda de un bien X, consiste en un desplazamiento de la curva propiamente de la demanda debido a que alguno de los factores cambia. Por ejemplo, la cantidad de población, la cantidad de demandantes, el cambio en los gustos y preferencias, en los ingresos y su distribución,
la variación de precios de bienes sustitutos y complementarios y las expectativas de los precios también es muy importante en cuanto al desplazamiento propiamente de la recta, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de la oferta, que es todo lo contrario de la demanda. En el caso de la oferta, es aquella tabla que representa las cantidades que se ofrecen a cada nivel de precios. Bueno, uno lo puede ver como una tabla, lo puede ver de manera gráfica. Nosotros lo vamos a ver aquí gráficamente. Es el conjunto de tasas de producción que los productores están dispuestos están dispuestos y pueden suministrar en el mercado dependiendo de los precios existentes en el producto por un tiempo determinado, ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Si todas las demás variables del precio se mantienen constantes. Entonces, en el caso de la oferta, las variantes que componen ese ceteris paribus van a ser los costos de los factores empleados en la producción, las expectativas de la gente, la tecnología, el número de firmas de la industria y las relaciones de comercio en el exterior. Entonces, por lo tanto, la ecuación de la oferta la podemos ver de esta manera, ¿verdad? Va a estar dependiendo del precio, del costo de los factores de producción, las expectativas, la tecnología, el número de oferentes y las relaciones de comercio en el exterior. Vamos a verlo acá. La ley, entonces, en este caso, ¿qué sería? Si lo vemos de manera gráfica, como vimos gráficamente la curva de demanda. Bueno, primero tenemos que empezar diciendo que esto es una función lineal, dijimos. ¿Cuál era la expresión de una función lineal? Y igual a mx más b. Así me la aprendí yo, pero y ese m, esa m va a ser la pendiente de esta recta. Esa m va a ser positiva porque va a ser creciente en el caso de la oferta. ¿Eso qué significa? Que a mayor precio hay mayor cantidad ofrecida en el mercado. Y claro, por supuesto, si ustedes son productores de pizza, entre más aumenta el precio de la pizza, más probablemente están dispuestos ustedes a poner en el mercado para ganar más. Así se manejan las fuerzas, digamos, de mercado en caso de la oferta. Y esas dos fuerzas ve que son contrarias, ¿verdad? La que habíamos dicho que era la demanda. En este caso, no olviden que en el caso de la recta de la oferta, tiene una pendiente positiva. Entonces, esto nos lleva a la ley de la oferta, que sería a mayor precio, mayor cantidad ofrecida, y a menor precio, menor cantidad ofrecida. ¿Qué hace que esta curva de la oferta tenga un desplazamiento, ya sea de igual forma como lo hace la demanda, hacia la derecha o hacia la izquierda? Bueno, estos factores como son los cambios de tecnología, los cambios en los costos de producción y los cambios de expectativa de la gente. En el caso del consumidor que demanda ese bien X, el gasto del consumidor va a ser igual a las ventas o a los ingresos totales que van a tener las empresas. ¿Por qué? Porque el ingreso total de los vendedores va a ser el precio por la cantidad ofrecida. El precio de un bien X por la cantidad ofrecida de ese bien. Ese va a ser el ingreso total que va a tener la empresa. O en otras palabras, va a ser igual a el gasto que tenga el consumidor, que realmente es el que se traslada al vendedor. Entre las estrategias usuales de promoción que hacen las empresas están las relacionadas con los precios, bajar o subir los precios. Sin embargo, previo a eso, es importante conocer la reacción de la cantidad demandada ante variaciones porcentuales de niveles de precios. Entonces, yo lo que hago es, como vendedor, jugar con los precios, subir y bajarlos, pero antes de eso hay que tomar en cuenta un factor importante, que es la elasticidad de la demanda. ¿Y qué es la elasticidad de la demanda? Es esa sensibilidad que tiene la demanda en función al precio, ¿verdad? Hay algunas veces, que aunque el precio aumente, la cantidad demandada no va a disminuir tanto como la variación en ese precio. Eso precisamente de comparar la variación que se da entre el precio y la cantidad demandada es lo que se le conoce como la elasticidad. Y hay diferentes elasticidades. A veces, en algunos casos, una variación pequeña en el precio hace que la variación
en la cantidad demandada sea mucho mayor, sea proporcionalmente mucho mayor. Entonces, ante eso, estamos hablando que hay una sensibilidad muy alta, por lo tanto, es una, ah, una demanda precio elástica. En otros casos, más bien, cuando estamos hablando de una demanda precio inelástica, es cuando, a pesar de que usted hace un cambio en el precio bastante considerable, la cantidad demandada la variación en esa cantidad demandada no va a ser tan grande o proporcionalmente con la variación en el precio. Entonces ahí estamos ante una demanda precio inelástica. Y aquí inmediatamente me salta el caso de la gasolina. Ustedes han visto cuánto ha variado la gasolina en los últimos meses. Bueno, pero aún así, usted se encuentra las presas ahí en la calle todavía. O sea que hay una gran cantidad de gente que todavía está demandando gasolina a pesar de ese abrupto cambio en el precio. Obviamente la demanda, la cantidad demandada puede ser menor, pero no en las mismas proporciones porcentuales de variación que ha tenido el precio. ¿Sí me explico? De eso entonces podríamos decir que la demanda del precio del combustible tiene un comportamiento inelástico. Sí les queda claro. ¿Qué comentario tienen al respecto? ¿Qué les parece? ¿Qué han visto ustedes del precio, del tema de la gasolina últimamente? Que solo aumenta y aumenta. Y bueno, por lo menos en la parte personal yo trato de maximizar y de planificar muy bien los movimientos con el vehículo, ¿verdad? Algunas veces tengo que hacer algunos viajes bastante largos de 200 kilómetros y ya esos viajecitos los planifico muy bien. Y bueno, yo no lo voy a hacer así como los hacía antes sin pensarlo. Ahora voy a tratar de planificarlos más y maximizarlo. Pero aún así sigo demandando. O sea, pero si estuviéramos ante una elasticidad, más bien ante una demanda precio elástica, la cantidad sería muy, muy grande. Digamos que se hubiera reducido, sí, con una pequeña variación en el precio. Bueno, y hay una demanda unitaria, ¿verdad? Que va a ser una variación porcentual proporcional en el precio, va a tener un efecto proporcional también en la cantidad demandada. Entonces, en este caso estaríamos en una curva de demanda a precio unitaria, digamos que es 1 a 1. Y aquí gráficamente lo vamos a ver, digamos, aquí estamos viendo la cantidad, como decíamos, en el eje de las X y el precio acá. Y aquí teníamos en este sector tendríamos una elasticidad mayor que un 1%. Aquí teníamos en el puro centro una elasticidad 1 a 1. Y en este otro sector tendríamos una elasticidad menor que 1%. Hay también algunas otras formas de expresar la elasticidad, como es el precio lineal, el coeficiente de elasticidad de casos excepcionales, como son las elasticidades de bienes perfectamente inelásticos. ¿Eso qué significa? Que aunque usted suba los precios al máximo, la cantidad demandada va a ser la misma. No importa el precio, siempre se requiere la misma cantidad del bien. La cantidad no es sensible al precio. Usted lo puede bajar o subir, que la cantidad se va a mantener. ¿A alguien se le ocurre algún caso o algún ejemplo de de ese bien perfectamente inelástico? Profesor, Ajá. no sé, me parece que el petróleo, con toda la problemática de Ucrania y esto, por más que suba o baje el precio, la demanda es la misma para todos los países y la problemática que existe. Yo tengo mis dudas. Yo pienso que aunque sea mínima, siempre va a haber una pequeña variación en la demanda. Siempre van a tratar de disminuir. Yo, por ejemplo, en el caso de los buses, he visto que el servicio, ustedes han escuchado, que el servicio lo tratan de disminuir y la gente se queja porque se hacen unas colas inmensas, porque el servicio no es tan continuo como antes. Posiblemente están tratando de minimizar esos costos y mandar los buses más llenos y la gente guindando las puertas y de todo. Entonces eso hace que la demanda sea menor, ¿verdad? Yo pienso que aunque
la demanda, aunque la variación en la demanda sea mínima, pero sí hay una variación. Pero en este caso estamos hablando de que es perfectamente inelástico, o sea, no hay forma, o sea, indiferentemente el precio, la cantidad se va a mantener siempre. Son, digamos, casos muy excepcionales en donde hey, son de vida o muerte, o sea, usted los paga indiferentemente del precio que se ponga. La luz. Es que si la luz aumenta, la gente trata de maximizar el uso de la luz. Y en el caso de las instituciones públicas, recuerdo que hubo una campaña en donde, también por un tema ecológico, ¿verdad? Pero trataban de maximizar que si no estoy en un cuarto, que apague la luz del cuarto. Igual en las casas, los papás siempre andan detrás de los chiquillos diciendo, bueno, hey, está muy cara la luz, tenemos que maximizar el uso, ¿verdad? Y tratar de apagar todo aquello y que no se esté utilizando, pero no sé, podríamos pensar en un caso extremo, no sé, yo lo relaciono más con temas de salud, ¿verdad? Profe, como los seguros, no sería algo así. Es que si los seguros suben, mucha de la gente va a preferir jugársela, ¿verdad? Es decir, Sí, no pagarlos. Sí. sí, no los pago, ya veremos, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Es algo más, yo lo relaciono más con temas de vida o muerte, de salud, no sé, Creo que tal vez el pago de las casas, los que pagan en dólares y el dólar sube, la cuota sube y pagan sí o sí, o si no pierden la casa, tal vez. sí, lo que pasa es que ya no estamos ante un tema de mercado, ¿verdad? Ok. Que está contra demanda, sino que lo que usted tiene ya es un contrato y lo que ahí aplica es que si no paga le embargan y le quitan la casa, pero digamos un caso así similar, sí, efectivamente. Podríamos pensar, no sé, en salud, algún medicamento que ustedes Profe, consuman y que si usted no consume ese medicamento, de ahí se muere, le da un infarto, no sé. como la eh, insulina, tal vez. efectivamente, entonces de ahí, indiferentemente, Profe, usted no se o la va a tal jugar a vez eso. como el tema Ajá, de el los tema precios de la canasta o así, que vi, de los precios de, los de la canasta básica, de la digamos, son canasta productos que básica. se siguen consumiendo con la misma regularidad, aunque hayan subido de precio. Bueno, pero sí, claro, O sea, pero hay mucha casos muy, gente, no la- come la- ajá, eso le iba a decir que hay gente de escasos recursos y reducen su consumo su consumo y diario. Ajá. y se van a la noche sin comer. Qué triste, ¿verdad? Qué triste realidad. Nosotros, Eh, los becados, profe. efectivamente, sí, es que eso es lo que yo conversaba la vez pasada. Por cierto, ahí les escribí a alguien que me ha comentado para mandarle un contacto por ahí que habíamos hecho para que pudieran trabajar haciendo encuestas, que la Escuela de Estadística estaba requiriendo chicos que pudieran hacer encuestas y ahí se le pagaba, ¿cómo se llama eso? Horas qué, no sé, horas estudiantes, no sé qué es. Pero de ahí no tuve respuesta. Por si alguien está en alguna situación ahí que tal vez eso le pueda servir, yo creo que todavía aplica y se pueden contactar con el contacto que yo les doy Creo que ya no, para profe. ya Ya no. pasó. No, ya Ah, pasó todo eso. Sí. ok, perfecto, no he dicho nada. Bueno, pero uno va a hacer lo posible. Efectivamente, hay sectores en donde definitivamente aún por más básica que sea la canasta, parte del proyecto que tiene don Rodrigo en este momento es revisar esa canasta básica, ¿verdad? Que tal vez hayan productos que no debieran de estar o ampliarla. Pero igual hay productos de la canasta básica, se supone que son básicos, elementales, pero que hay familias, y eso a veces uno no lo percibe, tal vez porque no lo vive, que definitivamente, aunque sea arroz, ni siquiera eso pueden comprar. ¿Verdad? Entonces, no sé, o sea, incluso tiene que disminuir la. Un día estaba viendo una entrevista de una señora que decía, efectivamente, y yo en la noche lo que hacemos es no comer porque ya nos está dando. Y he conversado también con otra gente, tal vez más un poco de clase media, que nos decía, no, nosotros lo hemos sentido cada vez que vamos al supermercado, o sea, es increíble la cantidad, la variación que ha existido en este último año cuando vamos a pagar en el súper. O sea, es increíble la variación que hay, el dinero que hay que sacar ahora es mucho mayor que antes. Y entonces yo le decía, bueno, no es por hacer más negro el panorama, el futuro, pero más que falta, creería yo. Bueno, esperemos que ahora con las medidas que tome don Rodrigo en cuanto a esta promesa de disminuir el costo de la vida tenga algún efecto,
pero hay presiones internacionales importantes que nos dejan un poco lejos de este tema, ¿verdad? Como es la crisis en la guerra, ¿verdad? Que en Ucrania, que impactan directamente granos, el tema de la construcción con el hierro y todo este asunto y una serie de cuestiones que se han unido. La crisis sanitaria, la crisis de contenedores, ahora la guerra en Ucrania y les cuento que el panorama, por lo menos y la poca experiencia que tengo, me deja a mí ver que no hay como un augurio muy positivo y que todavía falta ver cosas más complicadas que puedan venir. Pero bueno, hablando de tema de elasticidad y algunas cosas que de ahí, aunque aumenten mucho de precio, de ahí su elasticidad no es no es tan inelástica y hay que seguir consumiéndolas aunque un poco a una cantidad menor. La otra posibilidad es de una elasticidad perfectamente elástica, y esto sí es bastante raro encontrarlo, ¿verdad? En donde el precio se mantiene y la cantidad demandada es ultra sensible a cualquier variación, perdón, más bien a cualquier variación del precio, la cantidad va a estar muy susceptible a aumentar o a disminuir de golpe, ¿verdad? Entonces, para que tomamos también en cuenta esta otra posibilidad también que vamos a tener acá. Y bueno, ya hablamos de la demanda, hablamos del precio, hablamos de que esa demanda tiene que llegar a un equilibrio, hablamos de las diferentes elasticidades que la forman como se comportan la demanda respecto a la variación de precios. Y ahora pasemos al tercer y último tema. Bueno, son las 8:30, llevamos hora y media. No sé si hacemos un pequeño receso para terminar esta última parte, que son 15 filmines, o continuamos. Si hay alguien que se opone a continuar, me dice, y hacemos el receso, o si no, continuamos. Continuemos. ¿Todos están de acuerdo? Con solo uno que no esté de acuerdo, hacemos el receso. Bueno, silencio positivo. Hablemos ahora de ese papel del Estado regulador, ¿verdad? En cuanto a los precios que se dan. Entonces, dijimos, los precios, yo juego con los precios y bueno, la demanda no necesariamente va a tener un efecto proporcional a la variación que yo ponga en el precio, pero también hay un tercer actor que es el Estado, como lo vimos, que viene a regular esos precios que se dan en el mercado. Y bueno, la razón es, o lo que se busca con esta regulación de precios es desestimular, en algunos casos, el consumo de bienes que socialmente no se consideran deseables y, por el contrario, en otros casos, estimular más bien el consumo de bienes que colectivamente se consideran necesarios. Y bueno, ¿cómo se regula esto? El tema de los precios. El Estado puede venir y fijar un precio máximo. Veamos aquí la intersección que hay entre la demanda del precio de un bien X y la cantidad ofrecida de ese bien X. En un mercado de competencia perfecta, la cantidad demandada de equilibrio va a ser esta que tenemos acá, donde se intersecan la oferta y la demanda, y el precio de equilibrio va a ser este. No obstante, el Estado puede fijar un precio máximo, que es el que puede cobrar las empresas, que va a ser inferior al precio de equilibrio, aquí P sub E. Entonces el Estado le dice, no, un momentico, usted no va a cobrar P sub E, sino que va a cobrar P sub M. Y en ese caso, ya no va a ser el precio que por las fuerzas de mercados se generen. Eso hace que estimula el consumo por un lado. ¿Por qué? Porque los consumidores, y aplicando la ley de la demanda, es a menor precio, mayor cantidad demandada, pero desestimula la producción. Vamos a ver por qué. En este caso, lo que vemos es con el tema de el precio máximo, hay una cantidad ofrecida a dicho precio que es pues, O, que es lo que va a estar dispuesto a las empresas
a ofrecer según la cantidad de equilibrio en ausencia de esa política. Y así no se toman medidas, la complementaria se generaría un faltante en la oferta del tamaño de acá a acá, ¿verdad? De Q sub D, que es que el que demandaría las personas a este precio, y Q sub O, que es lo que estaría generando las empresas a ese precio que fija el Estado. Y por lo tanto, todo este rectángulo en color celeste sería el faltante que se generaría en el país debido a esa imposición de precio máximo que puede ser importado para efectos de poder satisfacer ese consumo. En este caso, con esta medida se reduce la ganancia de los productores, porque ven ustedes que ya ahora esto que tenemos acá ya no va a ser ganancia de los productores, todo lo que en equilibrio los productores podrían estar ganando, que sería igual a P sub E, ¿verdad? Que era el precio de equilibrio, menos P sub M, que es el precio máximo fijado por el gobierno, multiplicado por Q sub O más P sub M, y eso multiplicado por Q sub E menos Q sub O, que verdad que es este otro cuadrito que aparece aquí abajo, ¿verdad? Que también sería, digamos, lo que dejaría de percibir los productores, producto de esa fijación de precio. El otro panorama sería fijar un precio mínimo, ¿verdad? Que es más bien por encima del precio de equilibrio. El precio de equilibrio lo tenemos acá, donde se intersecan la demanda y la oferta, precio y cantidad de equilibrio, pero el Estado fija un precio mínimo que deben de cobrar los productores. ¿Y eso qué hace? Aplicando la ley de la demanda. A mayor precio, menor demanda. La cantidad demandada va a ser menor, ¿verdad? Desestimula el consumo, pero estimula la producción. Por otro lado, entonces lo que se hace es que las empresas a ese precio que fija el Estado, no el mercado, va a estar estimulado para generar una mayor cantidad. Y bueno, ahí se genera un exceso de producción. Los productores producen de Q sub O a Q sub E, que es todo esto, ¿verdad? Que lo que producían antes, más que en la ausencia de la política, con lo que el gobierno debe adquirir dicha diferencia, ya sea para almacenarla, donarla o distribuirla, o exportar ese exceso de oferta que se genera en el mercado con este tema de fijación de precios mínimos. Bueno, son mecanismos, ¿verdad?, que tiene el Estado para poder generar, digamos, algún estímulo o desestímulo en el consumo o en la producción. ¿Qué efectos tienen esta fijación tanto de precios máximos como mínimos? Bueno, puede causar distorsiones en las señales de mercado, ¿verdad? No necesariamente lo que se está dando va a ser por las fuerzas de mercado, sino por producto de la fijación de esos precios máximos y mínimos. Y eso establece mecanismos de presión por parte de distintos sectores de la sociedad que buscan algún beneficio en la regulación. Por otra parte, pueden dar pie para el surgimiento de mercados negros, ¿verdad? Que hay gente que compra barato y vende caro en algunos casos, y donde el precio de bienes es superior al máximo legal. En el caso de los precios mínimos, el Estado debe asumir parte de los costos para absorber, ¿verdad?, lo que ya vimos, ¿verdad?, esa diferencia de esa producción con la cual afectaría la deuda interna si es que tiene que endeudarse para poder manejar ese exceso de producción, y puede establecerse estímulos de producción de bienes y de los recursos de la sociedad podrían estar asignando en forma socialmente no adecuada. Eso en cuanto a los precios, ¿verdad? Que es como el Estado, yo no voy a dejar que sean los precios que se generan productos de las fuerzas de mercado, sino los que yo, Estado, impongo. Hablemos ahora de los impuestos. Es otra forma de regular los mercados. Son formas de pagos obligatorios que tienen que ciertos agentes económicos tienen que hacer al gobierno, ya sea nacional o municipal. Nosotros tenemos esa realidad, ¿verdad? Que también pagamos los impuestos a las municipalidades, propiamente el territorial, para que se puedan financiar y hacer sus gestiones y cumplir sus metas, sus objetivos. Esos impuestos pueden ser específicos o fijar una cierta cantidad pecuniaria sobre el consumo en la producción de un bien o un servicio que debe pagar con independencia del volumen del servicio que se consuma, o puede ser ad valorem,
en el caso de que se establezca un porcentaje sobre el valor de consumo producido. Entonces aquí tenemos diferentes clasificaciones, como pueden ser los progresivos. Los impuestos progresivos es donde el porcentaje de tasa impositiva aumenta según aumenta la base impositiva, el valor del ingreso, del bien, del consumo que se produce. En temas propiamente de tributación, un impuesto progresivo es, por ejemplo, el que es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? O el impuesto sobre la renta. O sea, entre más renta tenga usted, más va a ser la proporción que debe pagar. Digamos, es un impuesto que ojalá todos pudieran ser así de esa manera, ¿verdad? Porque el que más tiene, más paga. También hay otra clasificación como es la proporcional, donde se fija un porcentaje de tasa fija con independencia del valor a la base. Y los regresivos cuya porcentaje de imposición disminuye en la medida en que aumenta la base impositiva, ¿verdad? Bueno, en este caso, haciendo alusión al impuesto al consumo, desde el punto de vista de tributación lo consideramos regresivo porque es un impuesto que lo pagan ricos y pobres, ¿verdad? El rico compra una bolsa de arroz y paga, bueno, la canasta básica está exenta, pero digamos que no estuviera exenta, el rico y pobre paga la misma proporción de impuesto por esa bolsa de arroz. Entonces, por eso consideramos que es un impuesto regresivo. También hay otra forma de clasificarlos como directos e indirectos, y el directo lo que grava es la renta generada por los factores de producción sobre el bien inmueble, sobre los activos fijos, sobre la renta. Ya lo habíamos comentado antes, y con esta clasificación de indirectos, el que grava el consumo de los bienes y servicios, por ejemplo, el impuesto al consumo a las ventas, como el que estábamos precisamente hablando del tema del arroz, que es un impuesto indirecto y considerado también regresivo a su vez. Cuando se aplica un impuesto, el valor entiende en general que el oferente está llevando la misma cantidad a un precio determinado, un nuevo precio. Lo vemos de esta manera en la fórmula, de manera que si tenemos un precio, un producto de 100 colones, se desea ofrecer 100 gramos de fruta de amor y la tasa del 13%, luego de los 100 gramos se estaría ofreciendo a un precio P sub O. Entonces lo que tenemos acá es 100, que es el precio original que tenemos por los 100 gramos, más 1 más, perdón, por 1 más 0,13, que es el 13%, generando de esta manera un nuevo precio que sería 113, digamos, donde se le agrega el impuesto del 13%. Por lo que podríamos visualizar que el impacto del impuesto como una contradicción a la oferta del bien, que lo que hace es aumentar el precio. Aquí lo vemos de manera gráfica, la distorsión que genera esa tasa impositiva en cuanto a la oferta. Vemos que tiene una variación. Aquí teníamos un precio de equilibrio original que está acá, P sub E, Q sub E, pero con el impuesto lo que vemos acá es un desplazamiento de esa demanda, perdón, de esa oferta hacia la izquierda, donde se establece un nuevo precio de equilibrio ya con el impuesto aplicado, ¿verdad? Hace que la cantidad disminuya, y obvio, aumenta el precio, de yo demando menos, y aquí obviamente se refleja el precio aumentado producto de esta variación o esa imposición de ese impuesto, para la redundancia. Incidencias. El efecto del impuesto es bajar el volumen de producción y consumo del bien grabado de Q sub E de Q sub E a Q sub prima, digamos que fue lo que vimos aquí en esta gráfica. Eleva el precio final, ya lo vimos, independientemente de donde se recaude el impuesto, hay efectos diferenciados para el consumidor y el productor. En el caso del consumidor, el impacto del impuesto se puede visualizar como una parte del nuevo precio que cubre y que podría visualizarse como el precio multiplicado por 1 más el T, que es el impuesto, menos P sub prima dividido entre P, el precio de equilibrio. El precio que se fijaría producto del impuesto dividido todo eso en el precio de equilibrio que teníamos antes. Bueno, también están, en el caso del productor, el impacto del impuesto se puede visualizar de esta manera. El P sub
el precio que tenemos producto del nuevo impuesto menos el precio de equilibrio que teníamos antes dividido entre el precio de equilibrio. El gobierno se apropia de el valor de P sub B a Q prima, ¿verdad? Que es el nuevo precio que establecemos con el impuesto. Para algunas industrias se puede presentar como un costo adicional que les resta competitividad en algunos mercados, específicamente los competidores con cargas impositivas menores. Esto sobre todo cuando pensamos en otros productores, sobre todo fuera del país, ¿verdad? Que algunos sectores se quejan precisamente por eso, porque aquí los productores tienen más carga impositiva que en algunos otros países y eso hace que sean menos competitivos. Y los impuestos sobre los bienes negociados internacionales se denominan aranceles, ¿verdad? Que es lo que se ponen a, a los precios de importación. Hay otra forma de cómo el Estado puede afectar el mercado haciendo variaciones en las cantidades, en este caso ofrecidas, que estamos viendo la oferta, y es propiamente los subsidios, ¿verdad? Y en este caso, lo que vemos es que el subsidio está haciendo a los productores, porque quien se está afectando en este caso es la curva de oferta. El monto pecuniario que el gobierno transfiere a un agente económico para estimular la producción de un bien que pasa de Q sub B, tenemos acá en equilibrio, a Q sub prima, y ofrece un bien o un servicio a un precio menor. Esto está excelente, digamos, en la medida en que se subsidia a ese agente económico, se subsidia a ese productor, hace que la oferta sea mayor, hace que el precio en vista de esa oferta mayor, de este desplazamiento de la oferta, se desplaza a la derecha, tiene un efecto sobre el precio que va a bajar de P sub D a P sub prima y por lo tanto, aplicando la ley de la demanda, la cantidad demandada va a aumentar de Q sub E a Q sub E prima, ¿verdad? Estableciendo un nuevo punto de equilibrio que vemos acá. Formas, mecanismos de cómo el Estado interviene en la dinámica económica. Por su potestad imperio lo puede hacer, puede fijar precios, puede aplicar impuestos o puede suministrar subsidios. Y todo esto es relacionado con ese quehacer y ese movimiento del modelo circular de la renta como lo vimos al puro inicio. ¿Comentarios? De mi parte todo claro, profe. Muy bien. No sé si dejamos de grabar por ahí, Rommel.